Al inicio del capítulo 14 de Primera a los Corintios, el apóstol Pablo nos da una conclusión de todo lo expuesto en el capítulo 13. Al hablar del capítulo 13 siempre habló del amor. Y bueno, al inicio de este capítulo 14 habla también del amor, ¿sí? Pero solamente de forma breve pone una frase y dice, seguid el amor. Y esto sencillamente porque la palabra seguir en el griego significa dioko y significa que debe uno de apresurarse a correr detrás, aspirar, alcanzar o buscar una meta. Pablo en algún sentido está mostrando que al momento de que pudiéramos dejar cualquier cosa, podemos desechar, rechazar muchas cosas en nuestra vida, pero nunca debemos de abandonar el anhelo de alcanzar y de buscar el amor como un tesoro invaluable. ¿Por qué razón? Porque sencillamente Dios prepara a todo creyente para que poco a poco se vaya involucrando dentro de la obra del Evangelio y aprenda a amar a la persona de Jesucristo y también aprenda a servir a Dios de todo su corazón. Y eso lo dice precisamente en la epístola a los Gálatas, en el capítulo número 5, en el verso número 22. Voy a permitirme ir a Gálatas en el capítulo número 5, verso 22. Y dice la escritura así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y templanza. Estas son las virtudes del fruto del Espíritu. Pero es curioso que también pudiéramos decir que el fruto del Espíritu pone en primer lugar al amor. ¿Por qué razón? Porque el amor es el resultado final, o por decirlo de esta forma, es el objetivo final de una planta, o sea, el fruto, ¿verdad? El fruto del Espíritu, en algún sentido, el amor es la plataforma en la cual se soportan todas las demás virtudes. En todo caso, bueno, pues Dios nos otorga la bendición de poder considerar que hasta el día de hoy, ¿sí?, cualquier persona que inicia su vida dentro del Evangelio como una persona nueva, lo primero que debe de ser cimentado en su corazón como fruto del Espíritu es el amor. ¿Por qué razón? Porque en algún sentido este fruto del amor va a preparar a todo creyente para servir y a edificar también, o que forme parte de la edificación del cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia. Y esto es lo más importante, a la par de exaltar a mi Señor Jesucristo en todo tiempo que uno conoce del Señor y viene a los pies de Cristo para exaltar y glorificarle. Por ello es que del verso 1 al 4 del capítulo 14, mis queridos hermanos, bueno, habla de algo importante, como son las tres intenciones de predicar el Evangelio por encima del hablar en lenguas. Tres intenciones de predicar el Evangelio por encima de hablar en lenguas. Y dice en el verso número 1 del mismo capítulo 14, después de haber leído seguir el amor, dice: y procurad los dones espirituales, pero por sobre todo que profeticéis. O sea, procurar los dones espirituales. O sea, el apóstol Pablo está diciendo: sé diligente en esforzarte, en buscar, en encontrar algún don para servir y ser un instrumento digno y honroso del Señor. ¿Por qué? Porque, pues, sobre todo y más importante que todo, es precisamente predicar el Evangelio. Aquí es como lo expone precisamente el verso 14: seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Entonces, aquí, ¿por qué? Pudiéramos hacernos la pregunta: ¿por qué el apóstol Pablo está argumentando esto y por qué es necesario él, que a lo largo de otros capítulos ya ha hablado precisamente del don de lenguas, pero en este caso dice que lo más importante también es predicar el Evangelio? Bueno, hay que entender el contexto histórico de lo que estaba sucediendo en Corinto. En Corinto, todos los corintios le daban un valor
exagerado. O sea, se puede decir que sobrevaluaban el don de lenguas, como en la actualidad algunas denominaciones cristianas lo hacen. Y al grado de que le daban un sobrevalor que consideraban, inclusive hasta desafiaban a los fieles diciéndoles, si tú no hablas o si tú no tienes el don de lenguas, pues no tienes el Espíritu y tampoco eres salvo. ¿Sí? Esto era una intención que los corintios tenían como para obligar a las personas, y hoy día pareciera que es lo mismo, tratan de obligar a las personas a que de forma necesaria tienen que hablar en lenguas para sentir que el Espíritu de Dios está en su corazón. Pero el apóstol Pablo está hablando de todo lo contrario, está diciendo que lo más importante es predicar el Evangelio, y esto nos lleva a la primera intención que tenía el apóstol Pablo de predicar primeramente, antes y por encima de cualquier don espiritual que cualquier persona pudiera tener. Y entonces, en este don, decimos que Pablo lo que buscaba es que hubiera claridad para que el creyente entendiera perfectamente la Escritura. Y Dios, yo creo que se preocupó de ello. Se preocupó por revelar a Jesucristo y a su palabra con claridad para edificar en algún sentido a todos los creyentes. Y Pablo también lo entendió en su ministerio. Al momento de tener una palabra nada complicada, una palabra que fuera entendible, fácil de entender y también fácil de aplicar, y sobre todo también que pudiéramos obedecerla, ¿verdad? Por ello es que en el mismo verso 19 de este mismo capítulo 14, verso 19 de este mismo capítulo 14, dice la Escritura así: pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. A Pablo le importaba mucho y le preocupaba que la gente entendiera perfectamente bien la doctrina cristiana. Dicho de otra forma, Dios está muy involucrado en que las personas que vengan a sus pies sepan perfectamente de una manera veraz, clara y precisa lo que dice la Escritura respecto a Jesucristo, porque es la forma en que nosotros vamos a entender y aceptar para poder obedecer la palabra cabalmente y al pie de la letra. Así que, por ello es que aquí el apóstol Pablo dice, prefiero. Aquí está aludiendo claramente a que él hablaba en lenguas en su momento. Pero también ya hemos dicho en otras ocasiones que el don de lenguas solo sirvió y estuvo vigente en el inicio de la iglesia en el primer siglo, en los tiempos de Pentecostés. Ahí en Hechos 2, de los versos 1 al 4, dice la Escritura, y te invito a que vayamos ahí. Recuerda que el libro de los Hechos está después de los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Sigue el libro de los Hechos. En el capítulo número 2, de los versos 1 al 4, expresa precisamente este asunto de las lenguas y dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos juntos. Habla precisamente de los apóstoles que estaban juntos y dice ahí: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Está hablando exactamente de que posiblemente estaban en el aposento alto, pero también habían llegado para el día de Pentecostés todos los judíos que estaban en la diáspora, o sea, aquellos que si bien no habían nacido como judíos, sí tenían la descendencia judía, pero que estaban en otras latitudes y en otros países que hablaban en distintas lenguas. Y luego dice aquí: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. O sea, aquí vemos claramente que el don de lenguas solamente fue utilizado en ese entonces
para dar entendimiento a los judíos que estaban llegando a Jerusalén para celebrar el día de Pentecostés y que también fuera entendible en su propia lengua, o sea, de la cual eran originarios, pero tenían descendencia judía y que habían llegado precisamente a Jerusalén a festejar el día de Pentecostés. Por ello es que consideramos, y creo que esto también tú tendrás la misma opinión, que las lenguas al día de hoy han caducado, ya no tienen vigencia en la actualidad este don. ¿Por qué razón lo mencionamos así? Porque también en Primera de Corintios, ¿sí?, en el capítulo 13, verso 8, dice así: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Aquí cuando dice acabarán las lenguas, significa que hubo un tiempo en que fueron utilizadas para edificación, pero hubo otro tiempo en donde prácticamente hoy día no serán necesarias, porque la edificación de la iglesia es sencillamente a través de la predicación del evangelio, ¿verdad? Y esto lo decimos por una sencilla razón, y es contundente este argumento. Si las lenguas fueran vigentes hasta el día de hoy, bueno, mi Señor Jesucristo las hubiera mencionado en los evangelios, pero sin embargo no lo hizo, ¿verdad? Y entonces esto nos lleva precisamente al verso número 2. Dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. El problema de las lenguas en ese entonces, que si bien los entendían los judíos, el día de hoy nadie las entiende, porque solamente se edifica a sí mismo, ¿verdad? Y edifica, pues se puede decir que no edifica a la iglesia. Y si bien pudiéramos considerar que si el propósito principal del don de lenguas es edificar a la iglesia, bueno, pues entonces el hablar en lenguas el día de hoy, pues no cumple ese propósito, porque no edifica a nadie y el cuerpo de creyentes no entiende nada, ya que solo le habla a Dios y Dios es la única persona que le puede entender, como dice claramente el verso. Entonces, aquí podríamos decir que si el don de lenguas representara el don supremo del Espíritu, entonces podemos considerar, y hay que hacernos una pregunta: ¿por qué Jesucristo, siendo el portador del Espíritu, no utilizaba este don y no lo utilizó a lo largo de todo su ministerio? Por el contrario, pudiéramos considerar que él despreciaba las vanas repeticiones al acercarse a Dios y la palabrería hacia Dios, como dice claramente en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, verso número 7. Dice ahí, y permíteme ir al texto, en donde dice la Escritura en el capítulo 6, verso número 7, y dice: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces, aquí podemos ver claramente cómo es que mi Señor es muy sabio en no haber considerado las lenguas como parte de su ministerio, y esa es la razón por la cual él no las hablaba, y por ello es que estamos seguros que las lenguas ya no están vigentes el día de hoy. Dice el verso 2 al final, dice ahí: aunque por el Espíritu habla misterio. Esto significa que Pablo está mencionando que el Espíritu es el agente que obra en la persona y es quien le revela todos los misterios, pero solamente el Espíritu es quien decide revelarlos a quien él sugiere hacerlo. Ahora, podemos considerar claramente que si bien alguien pudiera hablar el don de lenguas, bueno, no estamos en contra de ello, pero solamente se va a edificar a sí mismo, pero nunca va a edificar a la iglesia, puesto que no hay intérpretes de esas lenguas el día de hoy terrenalmente. La segunda intención, mis queridos hermanos, de predicar el evangelio por encima del don de lenguas, bueno, es la de edificar a los creyentes. Y dice el verso número 3: pero el que profetiza
habla a los hombres para edificación, para exhortación y consolación. O sea que la predicación del Evangelio ayuda a que los creyentes cimenten y construyan su fe en la persona de Jesucristo, pero sobre todo por bases firmes y bien entendidas. ¿De qué cosa? Del ministerio, de la muerte y de la resurrección de mi Señor Jesucristo. Y esto no lo harán las lenguas extrañas que carecen de entendimiento y de edificación, ¿verdad? Ya que no comunican nada. Entonces pudiéramos considerar, y hablando de lo mismo, que las lenguas es otra razón por la cual hoy ya no están vigentes. Pero el que profetiza en su momento, o sea, el que predica, dirige un mensaje al pueblo que alienta al creyente y le ayuda a que cumpla lo dicho precisamente en la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 4, verso número 11. Primera de Pedro, capítulo 4, verso número 11. Y dice así la escritura. Dice ahí, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. O sea que toda palabra dada y ministrada por los hombres deberá estar apegada completamente a la Escritura, que está conformada y dirigida por el Espíritu Santo, con el objeto de ¿qué? De glorificar y exaltar a Jesucristo y al nombre de Dios. Ahora bien, este mensaje debemos entender que también debe de cumplir con un triple propósito, como dice claramente el verso número 3 al final, ¿sí? ¿Cuál es este triple propósito? Bueno, debe de instruir, debe de alentar y debe de consolar a los creyentes. Así lo dice el final del verso 3. Para edificación, exhortación y consolación. ¿Qué es esto? Bueno, primero, si es para edificación, para crecimiento espiritual. Si es para exhortación, para desafiar al creyente a que lleve una vida piadosa y santa. O sea, que vive en santidad. Y para consolación, bueno, pues es para que lleve consuelo a su corazón. ¿Cuántas personas el día de hoy tienen un vacío en su corazón tremendo? Que no les puede consolar nada, que tienen una tremenda depresión, que tienen tremendos vacíos, ¿sí? Alejamiento e inclusive raíces de amargura que no saben con qué mitigar y van al psicólogo, toman pastillas antidepresivas, tratan de tener terapia, se salen de vacaciones, hacen mil cosas, pero aún así en nada cambia lo que traen en su corazón. Así que si tú te acercaras a la Biblia, te puedes tener la plena seguridad que Dios va a cumplir tres importantes requisitos. Te va a edificar en tu fe, te va a ayudar a entender mejor quién es la persona de Jesucristo, te va a ayudar a ser una persona santa, a ser una persona piadosa, pero también te va a dar consuelo, y ese vacío en tu corazón te va a ayudar a que sea saturado a través de la persona de Jesucristo con su espíritu. Número 3, mis queridos hermanos, la tercera intención es para testificar de Jesucristo. Esta es la tercera intención de ¿qué? De predicar el evangelio por encima del don de lenguas. Dice el verso número 4, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Debemos entender una cosa, que si las personas se reúnen en los templos o en las iglesias para hablar en lengua extraña, y para edificarse a sí mismos, y dejan a un lado la profecía, en este caso la predicación, pues no estarían cumpliendo precisamente con el propósito eterno de Dios de hablar y de glorificar a mi Señor Jesucristo. Y con toda probabilidad estaría sucediendo lo dicho precisamente en el verso 23 de este
mismo capítulo número 24, que dice así, de este mismo capítulo 14, en el verso número 23. Estoy en 1 Corintios, capítulo 14, verso número 23. Imagínense ustedes que tú, no conociendo del Señor, llegas por primera vez porque tienes un tremendo vacío en tu corazón y te han dicho que si tú vas a alguna iglesia cristiana, pues ahí vas a mitigar tu dolor, ahí vas a encontrar paz, ahí vas a encontrar pues a Jesucristo, a tu Salvador, ahí vas a aprender y sobre todo vas a conocer quién es Jesucristo y serás escogido por el Señor, ¿sí? Pero tú al momento de entrar, cuando tú llegas y ves que está la puerta abierta, tú accesas y entras al salón y te encuentras que todo el mundo está hablando en lenguas. A esto se refiere precisamente el verso 23 de este mismo capítulo 14. Y el apóstol Pablo lo explica magistralmente y dice así: si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? O sea, el apóstol Pablo está mostrando el supuesto y la probabilidad que si alguien entrara, al momento de ver ahí lo que está sucediendo, bueno, pues el templo se vería como un manicomio y lo más probable es que hiciera tropezar a muchas personas y no se viera precisamente como un lugar para recibir palabra de Dios y para que las personas fueran restauradas en su corazón. O sea que tampoco ellos se sentirían tranquilos, puesto que verían algo fuera de lo común, a lo que no están acostumbrados, y lejos de quedarse para ver qué sucede, se iban a salir y no querrán saber lo que sucede ahí adentro, ¿sí? Por más espiritual que se consideren las personas que están ahí. Así que debemos de considerar que cada vez que nosotros nos reunimos en el templo, debemos siempre de considerar que lo principal que se debe de hacer es exaltar y glorificar el nombre de mi Señor Jesucristo. O sea que cuando nos reunimos no debemos de hablar de otros temas diferentes a la cruz de Jesucristo dentro de la iglesia de Cristo. Porque al momento de hablar de otros temas diferentes de la cruz de Jesucristo dentro de la iglesia de Cristo, bueno, pues estaríamos poniéndonos en un franco desafío y estando contrario al Evangelio, puesto que no estaríamos cumpliendo con el propósito que Dios nos ha encomendado hacer. O sea, no estaríamos cumpliendo con esta responsabilidad. Vean cómo dice segunda a los tesalonicenses en el capítulo número 1, versos 11 y 12. Segunda a los tesalonicenses en el capítulo 1, versos 11 y 12. Dice así, segunda a los de Tesalónica, en el capítulo 1, versos 11 y 12. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros. Pablo le está diciendo a los de Tesalónica. Y también nos dice a los cristianos y a los creyentes del día de hoy, oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. O sea, que seamos convencidos plenamente en lo profundo de nuestro corazón que verdaderamente por nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros pensamientos y nuestros dichos, que Dios está haciendo la obra en nosotros. Y dice, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Entonces, aquí claramente está mencionando que toda vez que nos congreguemos nosotros, deberá ser el evangelio expuesto y provocar, al momento de exponerlo, ¿verdad?
el crecimiento de la fe y esto debe de traer una enseñanza a vivir vidas santas y desafiarnos a estar siempre en comunión con nuestro Dios. Además de que esta misma predicación debe de alentar y a inspirar a quienes escuchan el mismo evangelio. ¿Para qué? Para que podamos enfrentar nuestros problemas de la vida diaria. Entonces, vean que de suma importancia, y por eso es que la predicación es más importante que cualquier cosa y está por encima de cualquier don ministerial que pueda haber en la iglesia, ya que la predicación reanima, alimenta, enaltece el nombre de Jesucristo y sostiene al pueblo de Dios en periodos de depresión, de tristeza, de desconsuelo, de aflicción, de enfermedad, de apuros, de tragedia, de todo. Y el Nuevo Testamento, déjame decirte que muestra claramente que si alguien recibe ánimo, bueno, pues son todos aquellos que lloran, son todos aquellos que sufren, son todos aquellos que están enfermos de alguna enfermedad terminal, son a todos que han perdido a lo mejor un ser querido, son aquellas viudas que no tienen un sustento, un consuelo y que viven en esa soledad, pero también trae consuelo y trae ánimo para aquellos que están prisioneros, que están agobiados y sobre todo viven en la esclavitud del pecado. Pero no solamente para ellos también, sino que para todo aquel que busca un aliento en su corazón y que no necesariamente está en las condiciones que hemos hablado con antelación. Así que con todo esto yo quiero animarte a que cada vez que tú te puedas acercar a la iglesia, siempre piensa que debes de buscar esa predicación. Siempre que tú como creyente también puedas ministrar a otros, predica del Evangelio. Siempre que tú puedas acercarte a la Escritura a leer, siente que Dios te predica a ti. Y tú mismo puedes hacer lo mismo para aquellos que no conocen la luz del Evangelio y que han caído en una oscuridad tremenda y que están esclavos del pecado y no saben cómo salir. Pero la luz del Evangelio alumbra el entendimiento y ayuda a que nosotros podamos conocer esa esperanza que hay en el Señor a través de su palabra. Por ello, lo más importante, lo que el apóstol Pablo está aquí acotando a que si hay algún ministerio importante y por encima de todos los dones ministeriales, es predicar a Jesucristo y a este crucificado. Que Dios te bendiga y guarde tu corazón. Vamos a orar. Señor mi Dios, hoy, Padre, ponemos en tus manos nuestras vidas, rogándote, bendito Señor, que tú sigas edificando nuestro corazón. Que tú nos permitas, Señor, ser alentados a través de la predicación de tu Evangelio. Que también, Señor, podamos tener ese ímpetu, esa valentía de poder predicar a todas aquellas personas que no te conocen. Y que también, bendito Señor, podamos exaltar y glorificar el nombre de Jesús y mostremos al mundo las buenas nuevas y la esperanza de la vida eterna en la persona de Jesucristo, tu Hijo amado, que tú enviaste a morir en una cruz y que hoy nos da la vida eterna a través de haber derramado su sangre, otorgándonos el perdón de nuestros pecados para nuestra salvación y lugar eterno en el reino de los cielos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y te guarde.